persona que no te escribe no está tranquila. Eso que sientes, esa inquietud que no te deja dormir por las noches, esa sensación de que algo está a punto de pasar, no es tu imaginación, no estás exagerando, no estás loca. Las cartas lo tienen todo aquí en la mesa. Bienvenidos a Esotérica RD Tarot. Si esta lectura llegó a ti hoy, escribe presente o déjamelo en los comentarios. Welcome to everyone joining from the United States. I read in. El número que rige esta lectura es el 6. Y el 6 no es un número suave. Es el número de las cuentas que se cobran. De la verdad que lleva demasiado tiempo esperando en la puerta. De esa confesión. De que esa persona ha estado ensayando muchas veces en su cabeza, pero que todavía no se ha atrevido a decir absolutamente nada. Y la luna está en expansión máxima. Lo que ha estado creciendo en la oscuridad ya no tiene más espacio dentro y tiene que salir. Esta lectura es para ti, así que quédate. Ya tengo 3 cartas aquí en mi escritorio, en mi mesa, y antes de yo voltear la primera carta, quiero que hagas algo conmigo. Piensa en esa persona. No tienes que decir el nombre, no me lo tienes que decir a mí tampoco, solo piénsala. La primera que llegó a tu mente, esa. Puede ser una pareja, puede ser un ex, puede ser alguien que se alejó sin explicarte absolutamente nada. También pudo haber sido alguien que sigue ahí, pero en silencio. Hombre o mujer, el corazón humano duele exactamente igual, ¿ok? Esa persona lleva cargando algo que no ha dicho. Y hoy se acaba el tiempo de estar ocultándolas. La primera carta que sale para ustedes es la luna. Perdón, la luna, la torre. Esta carta me habla de emociones, de cómo está su mundo interior ahora mismo y está en caos. De lo que está viviendo cuando está solo, cuando no tiene que poner ninguna cara. Voy a ponerla ahí para que la puedan ver bien. Ninguna cara cuando nadie le está mirando. Yo no veo paz ahí. Eso no es que te olvidó tampoco. Es una persona que está atrapada entre lo que quiere decir y el terror de no decir nada. El despertar a una realidad y no querer confrontarla. Entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Esta carta me habla de sus pensamientos. De cómo está a las 3 de la mañana. De los mensajes de esa persona. Empieza a escribir y que borra antes de enviar, como que tiene el impulso y después se retracta. De las conversaciones que tiene consigo misma cuando nadie está escuchando. Del momento en que agarra ese teléfono, busca tu nombre y no lo cierra. Perdón, y lo cierra sin haber tomado acción, sin haber hecho absolutamente nada. Eso es lo que está pasando del otro lado de ese silencio. No olvido, no indiferencia. Aquí lo que hay es miedo y caos. Así que escribe torre en los comentarios si esto es exactamente lo que tú has sentido esta situación. Gracias a todas las personas que me están mirando por todas partes. No sé dónde está usted. Estados Unidos, España, Francia, China, Chile, Colombia. Bienvenidos a esta lectura. Hay un mensaje específico con esta energía para los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Para ustedes, con la luna en expansión ahora, hay una activación directa de la intuición en ustedes. Hay cosas que ya saben y no necesitan que nadie se los confirme. Pero yo se los voy a confirmar de todas formas porque, ¿verdad? Están aquí mirando. Esa sensación que has estado sintiendo en el estómago, ese frío, ese no sé, que lleva días ahí, eso es ansiedad.
Y, perdón, no es ansiedad, eso es información. Hay algo que está a punto de llegar, hay algo que vas a enterarte, hay algo que te van a decir. Tus guías te están diciendo que lo que estás percibiendo es real. No estás inventándote nada. Eso que estás percibiendo, que tu cuerpo está reaccionando, no es una exageración. Lo que están sintiendo es real, es verdad. Así que solamente te están pidiendo una sola cosa. Confía en lo que ya sabes. Escribe agua en los comentarios si eres Cáncer, Escorpio o Piscis. Ahora vamos con la realidad brutal de esta lectura. Y voy a decirte algo que nadie más te va a decir. Esa persona no te escribe, no porque te olvidó. No te escribe porque sabe perfectamente que cuando lo haga va a tener que ser honesta contigo y decir todas esas cosas. Y ser honesto significa admitir que se equivocó, que tomó una decisión desde el ego, desde el miedo, desde la comodidad. Y que esa decisión le está costando más de lo que calculo. Aquí el problema no eres tú. El problema es que esa persona todavía no tiene el valor de mirarse al espejo y decir, la cagué, metí la pata. ¿Sabes cuántas personas caminan por la vida cargando confesiones que nunca dijeron? Hay muchas, muchísimas. Y todas tienen la misma excusa. Todavía no es el momento. Mientras tanto, está ahí tú seco, esperando, estancado, estancada, sin evolución. Mientras tanto, tú estás cargando esa incertidumbre que no te pertenece. Mientras tanto, estás tú preguntándote si estás exagerando con la situación, si inventaste lo que sentiste, si fue real lo que tú has vivido o que lo que vivieron ustedes dos. Y era real. Todo eso que ustedes vivieron era real. Y esa persona lo sabe. Y en cierta manera lo extraña. El universo no le va a seguir dando tiempo indefinido porque el momento perfecto no existe. Lo que existe es esa energía. El número 6 de hoy que exige honestidad o cobra las consecuencias de no serlo. Y las consecuencias ya están llegando. La tercera carta me habla, no es una lectura suave esto, Esto me habla de que cuando estás a punto de cambiar de una manera irreversible, cuando el universo toca la trompeta y le dice a esa persona, se acabó el tiempo de esconderse, es hora de confrontar, esa carta confirma exactamente esa energía. El universo le está cerrando las salidas a esa persona, una por una. Algo en esa situación está a punto de moverse hacia otro lugar. Una palabra, un mensaje, una acción que esa persona ha estado postergando por semanas y finalmente ya está llegando. Pero el número 6 y la energía de esta carta, juntos en una misma lectura, no está sugiriendo que están ordenando las cosas. Está exigiendo que sea ordenado todo. Y un mensaje para los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Lo que viene para ustedes no llega con confrontación. Llega con una conversación que te vas a tomar por sorpresa. Va a ser algo sorpresivo para ti. El número 6 te pide que bajes la guardia lo suficiente para que puedas escuchar claramente las cosas. Si entras en modo defensivo, vas a perder algo importante. Lo que viene te necesita receptiva, no reactiva. Así que escribe la palabra fuego en los comentarios. Aries, Leo y Sagitario.
Para los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, ustedes llevan tiempo analizando, calculando, esperando pruebas concretas antes de creer en absolutamente nada. Y la carta lo que dice es exactamente eso, la prueba. Esto me habla a mí directo. La mente práctica, la mente de tierra. La respuesta que estabas buscando ya está en camino. No va a ser de la manera que lo esperas, pero va a llegar. Así que escribe tierra en los comentarios, Tauro, Virgo o Capricornio. Ahora vamos con los signos de aire. Géminis, Libra, Acuario. Ustedes son los que más han analizado todo en esta situación. Los que han tenido una conversación 1500 veces en su cabeza y la repiten todos los días. Lo que me dicen es que esa conversación que han tenido en su mente está a punto de volverse una realidad. Así que prepárate. Algo estaba bloqueado y por eso no se abría, pero ahora las puertas están abiertas. Hay una grieta en una oportunidad, en una puerta, en una ventana que estaba cerrada, que parecía que estaba sellada. Mi amor, la luz se está asomando. Prepárate. Escribe aire en los comentarios para los Géminis, Libra y Acuario. Ay, Dios mío. Y por último, la energía que yo veo aquí, en general, es algo que no puedo quedarme callada y que tengo que sacar, porque si no me va a dar una vaina. Esto me habla de que no hay un olvido. No es que alguien cerró el capítulo y siguió feliz de su vida, siguió normal. No. Esta combinación me habla de sentimientos que se desbordan, de corazones que están llenos y que no pueden seguir conteniendo las emociones, ni los pensamientos, ni los sentimientos. Lo que esa persona está cargando, ese silencio, eso no es rabia, no es tampoco indiferencia, es algo mucho más difícil de manejar, porque ahora se le está obligando a esta persona a ser vulnerable, y esa vulnerabilidad da más miedo que cualquier otra cosa, y confrontarlo también. Esto no me salió para decir que esta persona te olvidó. Esto pareció porque cuando alguien está todavía lleno de emociones, cosas por decir, cosas por vivir, cosas por expresar, que ya no le caben más, entonces es lo que me dicen estas cartas. Esa confesión que tú estabas esperando va a llegar. No porque esa persona decidió ser valiente. Y que, ay, sí, hoy me levanté con las ganas de abrir la boca y soltarlo todo. No. Eso va a ser porque el universo le cerró todas las salidas. En cierta manera le acorraló. Y ya no le queda otra cosa, otra oportunidad, otra opción de soltar lo que está cargando. Escribe los recibos en los comentarios y reclama esta energía. Vamos a cerrar la lectura ya con el decreto del día de hoy. Y quiero que lo hagas conmigo. Así que repitan conmigo en voz alta. Si puedes también, puede ser en tu mente. No necesariamente tiene que estar vociferando. Pero lo que vamos a hacer el decreto dice así. Pueden poner su mano así también si quieren. Lo que es mío llega a mí. La verdad que necesito escuchar llega ahora. Ningún silencio puede bloquear lo que el universo tiene para mí. Estoy lista para recibir. Hecho está. Escribe hecho está en los comentarios. Así que reclamen esa energía.